Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos de nuevo en este café pendiente. Bueno, pues como cada café, conociendo nuevas historias, nuevas vidas y nuevas cosas sorprendentes que también queremos conocer en este café pendiente de hoy. Hoy vamos a conocer la historia de Ángeles García. Ángeles García es la presidenta de la Fundación Personas Ángeles. ¿Qué tal? Hola. Bienvenida. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Pero antes de eso, Ángeles es madre. Y para conocer la historia de Ángeles, lo primero que tenemos que hacer es conocer a tu hijo Paco, que no está aquí con nosotros hoy, pero bueno, lo tenemos aquí Sí. en esta fotografía. Bueno, Paco nació en el año 71. Efectivamente. Y Paco nació con una discapacidad intelectual que no fue diagnosticada hasta 2 años después. Sí, fue, bueno, era un cúmulo de sucesos y de el tiempo donde nos movíamos en los años 70, al principio de los 70, con poca atención hacia las mujeres embarazadas, porque casi hasta los 6 meses no te empezaban a atender, salvo que tuvieses algún problema antes. Luego también se daban muchas circunstancias. Yo también era muy joven, mi madre estaba muy enferma, tampoco tenía bueno, en fin, cosas que tenían que pasar y pasaron. Paco nació y ¿qué ocurrió? Pues lo que pasó nada. es que el niño no nacía y yo cada vez me encontraba peor, ya no podía ni andar ni nada parecido. Entonces un día pues me lié y me fui directamente al médico, que no tenía cita, entonces tampoco teníamos cita, íbamos cuando nos habían puesto una fecha en una cartilla y punto. Pero fui y le dije al ginecólogo que yo no podía seguir así, que cada vez estaba peor, que me costaba respirar y que mi hijo tenía que haber nacido ya. Entonces me dijo que como era muy joven y era primeriza, pues que no tenía mucha idea. Tan pesada me debí de poner que me dijo que bueno, va a ser el corpus, me voy a ir a pescar, cuando vengas si no has parido, pues te sacamos al niño. Ese fue el diagnóstico que me dio allí el buen señor, y no sé de dónde sacaría yo fuerzas en aquel entonces, porque después casi que todas las he ido cogiendo por el camino. No sé de dónde, que le pedí a un chico que me fuese a buscar un taxi donde paraban entonces, al lado del Hospital Viejo, de la residencia, y yo prácticamente no podía andar y paraban al lado del instituto. Entonces le dije, ¿te importa irme a buscar un taxi? Fue a buscar un taxi y me fui directamente al hospital provincial. Era una hora que ya no quedaban médicos, que todo el mundo estaba ya en desbandada, que salían, encima venía un fin de semana largo, y bueno, me dijeron, siéntate aquí que vamos a buscar un médico, cuando me estuvieron preguntando qué me pasaba y tal. No te preocupes que te va a ver un médico. Y efectivamente, pues unas horas más tarde, por la tarde, nacía mi hijo, con una cesárea. Le estoy llamando Paco, pero es Francisco, Sí, por supuesto. Paco. Paco. Sí. Pues nacía Paco con una cesárea, y yo no me digas cómo terminé en la cesárea, porque no recuerdo casi nada de aquello. Lo que sí que recuerdo que tenía un niño muy grande, que casi no cabía en el cuco que teníamos puesto debajo de... Al principio todo fue bien, ¿verdad? Todo estuvo bien, sí. Una vez pasado este problema, que fue el que posiblemente trajo la consecuencia que años después me dijeron, pues, pero había pasado ese... Todo Lo iba que tú bien. fuiste notando es que Todo luego iba bien. con los meses lo que tenían que ir Luego haciendo ya, los niños no lo iba haciendo, no luego iba ya, pues desarrollando. eso, yo iba notando que el niño comía bien, dormía bien, era muy guapo, pero no tenía ningún rasgo físico que detectara ningún problema, pero que su evolución, como los niños, era más lento, más triste, otra cosa distinta, ¿no? Y poco a poco pues fuimos empezando a recorrer. Esto es, si le preguntas a cualquier padre o madre de Asprona, de Fundación Personas, de cualquier... Sí, pero te va contando lo mismo. pero vosotros aún no estabais en Asprona porque no sabíais No, lo que le nosotros pasaba. no, pero si hoy le preguntas a alguien, casi todos te cuentan una historia muy parecida en algún caso, ¿no? Salvo síndromes, ¿no? Y bueno, pues como... Perdón, Ángeles, ¿me quieres decir que incluso a pesar de cómo han cambiado las cosas,
el proceso tampoco es tan distinto de hace 50 hombre, años ahora. No, hay mucha diferencia de cómo se atiende a los niños ahora. Bueno, pues a eso ahora me lo Y a cuentas. las mamás. Y a las mamás. Y a las mamás. No olvidemos a las mamás, que Eso, yo creo eso que... es importante. Y acabas de hacer una reflexión muy buena, porque Sí. estamos hablando de esos chavales Sí. bueno, pues que puedan tener esas discapacidades, pero acabas de recordar una parte muy importante, que son los cuidados prenatales. Es que esos cuidados son imprescindibles, el antes y en el momento, ¿no? Porque por cualquier lesión que se pueda producir, ¿no? Cuando tienes un niño, bueno, de bebé es muy difícil también verlo, ¿no? Que tiene un síndrome, que está marcado, que no sé qué, pues, bueno, se va viendo y se va viendo. En mi caso... ¿Qué diagnóstico te dieron, Ángeles? Ninguno, que tenía retraso. Después estuvimos en Madrid en un médico y nos dijo que este niño había sufrido y posiblemente había tenido falta de oxígeno al nacer, porque hemos ido recorriendo, pues, cuando no hay nada aparente que lo produzca y tú ves el retraso que se va teniendo, el retraso cognitivo, si ando tarde, si no me fijo en las cosas, no sé, distinto, ¿no? Pues vas buscando soluciones y sobre todo tratamiento, algo que pueda hacer que eso cambie, ¿no? Pero no cambió. Y sí que recorrimos sitios, nos dijeron que iba a evolucionar, que seguramente iba a recuperar mucho, no sería todo, pero que podía hacer una vida normal y todo lo demás. Recuperó mucho más de lo que su padre y yo esperábamos. Me comentabas que fue como a los 2 años cuando hicieron ese diagnóstico. Sí. Estamos ya en el año 73. Estamos en el 73, sí. ¿A dónde, no sé si, dónde fuiste al principio? Al principio fui a un médico particular, a un pediatra, que me dijeron que era muy bueno y tal, y que, bueno, pues allí fuimos. Estuvimos una temporada y él decía que no tenía nada, que es que no me podía decir que tenía nada, porque ¿Él iba a un colegio? Él no iba a colegio todavía, no iba nada, era muy pequeño, entonces nada, no iba. Digo después, si se le escolarizó con normalidad. No, luego después ya, como las cosas fueron cambiando, a los 4 años yo ya empecé a pensar que teníamos que ir al colegio, y cuando intenté ir al colegio, pues no conseguí colegio. No conseguí llevar a Paco a ningún colegio. Entonces me hablaron de Asprona, me dijeron lo de Asprona, pues a las madres y a los padres en ese momento el decir Asprona ya significaba que tenías un problema muy gordo, y... ¿Tú conocías la asociación? No, la nada. Conocías. No se conocía, ¿no? Como ahora, ¿no? Ni conocía a nadie que tuviese un niño, tampoco que estuviese en Asprona, no conocía a nadie. Entonces yo fui allí. ¿Qué pasó ahí, Ángeles? Porque ahí se abrió entonces un mundo que no habías imaginado nunca. Sí, y es duro, y es un mundo más duro y reconozco que muchos de los niños que había con síndrome de Down, con no sé qué, eran mucho más listos que Paco. Sí, más espabilados, más no sé qué, pero bueno, pero Paco era el mío. Sí. Claro. Y entonces ahí pues empecé a centrarme en que necesitaba cosas, que necesitaba logopeda, que necesitaba más servicios, que entonces tampoco había muchos allí, tampoco éramos muchos, pero ya teníamos por lo menos algo más especializado. Fui a un centro que era de Asprona, pero que estaba en Mercedarias, en la Cuesta de la Maruquesa, y aquello sí que se me hundió el mundo, porque aquello habían sido unos gallineros, por muy arreglados que estuviesen, no tanto como están ahora es un edificio precioso, pero había muchas piedras, mi hijo era torpe, todos los días tenía las rodillas con sangre, el pobre. Y bueno, pues empezamos a hablar los padres y empezamos a decir, bueno, pues si no hay gente para que haga esto, lo tendremos que hacer nosotros. O sea que ahí descubristeis 2 mundos. Descubrí el mundo de las familias. El de la discapacidad
Y el mundo paralelo, el que no existía todavía, Sí, un el que no mundo existía. que no existía, que era el cómo no se trataba y cómo Sí, no se cuidaba y cómo sí. no se os daba lo que necesitabais. Claro, pero a mí me tocó aquel centro, bueno, pues aquel centro, pero dentro de lo que era la calle Panaderos, en la calle Panaderos, ya había una logopeda, ya había también, se hacía algo de fisio, no mucho, porque era una persona sola para todos, ya había otra forma de atender. Y lo que no había, pues sabíamos que lo teníamos que buscar. ¿Qué no había, Ángeles? Y no había, pues eso, primero no había suficientes profesionales, primero había piedras que había que quitar. Y ahí nos unimos los padres para arreglar el patio, para arreglar la subida a la cuesta, lo que hiciese falta. Al principio era un poco de apoyo físico para arreglar las cosas, para arreglar el estar y estar cómodos, ¿no? O sea, y luego después literalmente fuisteis los padres los que fuimos a fuisteis allí trabajar, con sí. vuestras palas y lo que fuera que Nada, usasteis. fuimos a trabajar directamente, sí. Tuvimos la suerte de que había una persona que ha estado muchísimos años en Asprona, que ha sido su director general, Lorenzo González, que la verdad es que entonces era trabajador social, pero daba confianza ya, daba confianza. Y bueno, pues éramos padres jóvenes, la mayoría éramos padres jóvenes allí. Sí, sí. Y bueno, y fuimos viendo la evolución. Había una profesora con los niños, había otra cuidadora, había, no sé, ya teníamos más gente. Luego había otra zona que estaba un poco más elevada, que había niños con parálisis cerebral en el mismo centro, pero para subir por la parte de arriba porque era más fácil. No estaban juntos, pero también había allí otra profesora y cuidadores. Total que con todo aquel personal yo creo que ya cogimos confianza los unos con los otros, empezamos a hablar de qué cosas se podían hacer, qué no se podían hacer, y de aquello pues salió encuentros de familias y a ver qué teníamos que pedir, qué teníamos que pedirle al ministerio, que queríamos colegios. ¿Qué les pedíais? Colegios especializados, claro, porque aquello realmente claro, que era un centro... Aquello era un centro ¿Para qué? Para cuidar a los niños y ya está. Y nosotros lo que ya queríamos era colegio, ¿no? Entonces había unas unidades que tenía cedidas los centros privados, los centros de la Iglesia, todos sí, con un convenio con el arzobispo. Los concertados, eran sí, colegios concertados. Sí, concertados ahora, pero no eran concertados. Bueno, no. Era un aula Correcto. de Asprona, que se la cedían a Asprona. Y el ministerio ponía un profesor y Asprona ponía el personal que necesitase, normalmente un cuidador. Si los niños, el sistema era bueno, a pesar de los cambios que había que hacer, ¿no? El sistema era, para mi modo de ver, y a mí me sirvió muchísimo y a otros niños también, era que según ibas evolucionando de nivel intelectual, ibas cambiando de aula. Si estabas a lo mejor en Maristas, la siguiente ibas a ir a San José. Claro. O sea, hasta en el mismo centro no se cambiaba. No, si no. tú evolucionabas, el niño cambiabas era de para ámbito. una cosa, cambias de sitio. Claro. Y hemos cambiado de sitio, Paco ha recorrido, yo creo que todo el ciclo, hasta en San Agustín, que era el último. Sí. Y a partir de ahí, pues hemos podido ir haciendo cosas. A todo esto los padres hemos podido también tener más confianza entre nosotros, hacer más cosas. Si yo te digo que cosas que ahora mismo pues son punteras para atender a niños que tienen parálisis cerebral, pues había un padre que decía, pues antes de que se inventara nada que tuviésemos parecido, y decía, si yo consigo, porque movía la cabeza, si yo consigo hacer un puntero para que pueda dar a las letras, este chico es como que lee. Y efectivamente lo hizo. Y Pedro Campuzano, que era un señor cantador, padre de otro chaval, pues hizo muchas cosas para facilitar un poco las habilidades físicas de
de los chavales. La verdad es que hubo gente muy interesante. Fuisteis un poco respondiendo a lo que vosotros veíais Sí. que los chavales necesitaban y que podían dar. Sí. Es decir, digamos que vuestro trabajo, Sí. aparte de cuidarles como padres, fue, No. no esperasteis a que las administraciones o a Es que que el teníamos- desarrollo o la tecnología pensara por vosotros. No, vosotros dijisteis, "No, es que este chico yo creo que podría hacer esto, nosotros vamos a yo hacer creo porque que lo tenga". teníamos poco que pensar, porque te daban si ibas exigiendo, si ibas pidiendo, si no, nadie te estaba poniendo nada, nadie te estaba facilitando nada. Entonces aprendimos eso y aprendimos, mi hijo tiene derecho a la educación y mi hija tiene derecho a la educación y así sucesivamente. Y algunas veces hasta hemos hecho una sentada, pues, a puerta de educación, las familias, pues porque había que hacerlo, ¿no? ¿Recuerdas eso? Sí. Haberlo hecho. Sí. ¿Qué pedíais? ¿Lo recuerdas? Sí, claro que pedíamos, lo primero que pedíamos era profesores especializados y pedíamos medios, no queríamos estar un año sin saber si al año siguiente vamos a tener sitio para escolarizar o no. Queríamos que al año que viene, al año siguiente, al curso siguiente, todos los niños que estaban en ese momento había que escolarizarles. ¿Cómo ha cambiado la sensibilidad en las administraciones Bueno, muchísimo. desde que empezabais? Yo te hablo de 73 porque fue cuando empezaste en tu familia pues, a contactar y a tener esa necesidad con ellos. Y luego, con el tiempo, pues como tú dices, pues íbamos aquí, pedíamos, pero entiendo que también ha cambiado mucho. ¿Cómo eran esas primeras llamadas, ese necesitamos? Bueno, ¿Qué me estáis contando? Eran hemos visto difíciles. que con el tiempo sí que hay esa respuesta. Eran difíciles al principio, pues porque no se pensaba en que se tenía que escolarizar a las personas que tenían discapacidad intelectual, como que no iban a ser capaces. Y ahora mismo, pues, le demostramos a cualquiera de lo que son capaces. Desde luego que sí. De lo que son capaces. Desgraciadamente hay un nivel que bueno, no puede traspasar esa barrera, pero el 80% puede, el 80% puede. Puede, si no a tanto, a menos, pero si no, hoy no estaríamos diciendo que hay 400 en la empresa dados de alta, ni estaríamos diciendo que se valen por sí mismos, que viven en sus casas, que, no sé, que hacen una vida normal. Claro, fíjate, empezasteis pidiendo educación, porque lo que había antes Sí, era... educación. Perdóname que me exprese, pero para entender el sentir que había hace 50 años, pues era aparcar chavales con una deficiencia. No, perdona, que es que queremos educarles y queremos que aprendan. Claro. Lo conseguisteis. ¿Y el siguiente paso cuál fue? Uf, no sé si han dado... Asprona ha sido muy pionera en muchas cosas, estando yo también ya un poco más avanzado, se hizo un estudio en los pueblos con el alcalde, el médico y el cura para ver cuántas personas había sin atender en los pueblos, que eso era más grave todavía porque en una ciudad todavía tienes alguna alternativa, pero en un pueblo donde hay solamente un niño con discapacidad, pues es lo que han sido durante muchos años el tonto del pueblo. Y nosotros decíamos que no, que de ninguna manera, que había que sacar a todos y todos tenían que ir al colegio. Y ese estudio fue muy chulo con la Diputación, porque se encontraron verdaderas calamidades, como el hermano que tiene a los otros dos hermanos encerrados allí, y que va una vez a la semana y lleva comida y el uno cuida al otro. Fue chulo en el sentido de que fue muy revelador. Claro, o sea, y entonces, en realidades bueno, pues tremendas. A todos los que no tenían familia así se les trajo la Diputación para Valladolid. Hizo un buen trabajo la Diputación. Hemos seguido haciendo mucho trabajo con la Diputación en los pueblos. A día de hoy también tenemos unidades para que no tengan que salir de sus pueblos, pero que sí que vayan al centro comarcal y todo lo demás. Y en aquel momento fue revelador del abandono y las necesidades que había. Entonces, creo que todavía hay en Asprona uno de aquellos que tendrá 80 años, seguramente. Sí.
O sea, que ya no era un crío cuando de No, aquella no, fuisteis no a eran los pueblos y niños, no los eran descubristeis. niños. Date cuenta que cuando empezaron las trabajadoras sociales a ir por los pueblos y a hacer todo este estudio, pues había chicos que a lo mejor tenían 17, 20 años, pequeños había pocos. Bueno, es que abristeis un mundo entonces, Ángeles, no solamente el trabajo, el hacer por un hijo, por unos chicos de su edad, por un sector de la población que estaba completamente escondido. Yo creo que Asprona ha sido, ya te digo, que muy pionera en muchas cosas, muy pionera. Fue de las primeras asociaciones que se hicieron, la primera fue la de Valencia y bueno, pues nuestra historia es esa. Nuestra historia ahora, cuando nos han dado el premio del 170 aniversario del norte de Castilla, pues teníamos que contar que hemos nacido de la mano de un periodista, o sea, es verdad. Y siempre ha sido muy adelantada para hacer cosas, para ver dónde había nichos de discapacidad intelectual sin atender o que necesitaban otra atención. En fin, no sé, si no hubiese Asprona habría que inventarla. Hablamos de atención y en la medida en que se fue, bueno, pues resolviendo esa atención, esa educación, ese crecimiento que ayudaría a muchos chavales. A lo mejor, bueno, pues siempre hay distintos niveles y siempre hay alguno que a lo mejor en un momento dado, oye, pues con una ayuda y con un impulso puede hacer lo que cualquier otro chaval. Y ahí es donde descubristeis que también podían tener o podían tener derecho a poder tener un empleo, un trabajo y tener una autonomía personal, incluso a vivir solos. Todo pasaba por tener derecho a la formación. Todo pasaba por eso. Si tienes la atención garantizada, tienes la familia, tienes la asociación que invita a la familia, tienes padres que están deseando implicarse en cualquier cosa, porque se han implicado, ha habido personas entrañables, que de verdad, y muy comprometidas, que se han implicado en mucho, y profesionales, no solo padres, profesionales extraordinarios, que no les reconoceremos nunca suficiente todo el trabajo que han hecho, porque hacerlo ahora es duro en algunos casos, es duro, pero hay medios. Hacerlo entonces era duro y no había medios. Y en ese camino, Ángeles, ¿tú qué lugares has ocupado? Porque bueno, me hablas de un grupo de padres cada vez más, porque no por nada, porque os ibais conociendo. Claro, porque cada vez iba creciendo más la asociación y a medida que crece, tú tratabas por todos los medios de decirles, esto no es la administración, esto es un grupo de padres, de familias y profesionales que tienen que sacar esto adelante, así que en lo que puedas te tienes que implicar. ¿Y ahí tú siempre estuviste un poco metida en todo eso? ¿O cuándo te involucraste, digamos, de una manera más institucional, ¿no? Quiero decir, pues como representante un poco. Primero empezamos, pues como todos, ayudando a lo que nos decían que hacía falta, ¿no? Que hacía falta ayudar a rellenar becas, bueno, vamos a otra cosa, pues vale, ¿no? Que había que quitar piedras, pues se quita, no pasa nada. Y luego después ya, pues a medida que la gente se va comprometiendo, el compromiso es un poco duro porque no sabemos si estamos a la altura, si lo vamos a hacer bien, si no lo vamos a hacer bien. Bueno, a mí en el 81, creo, me dijeron que tenía que entrar en la junta directiva y dije, bueno, pues vale. Y yo fui a la junta directiva y era pues vale, para un ratito, ¿no? Mientras viene otro. Sí. Pues no ha venido nadie, Ángeles, ¿cómo te lo digo? No, ahora ya ha venido mucha gente, pero al principio no. Y era complicado al principio, porque todos eran hombres también. Sí. Madre mía, tus facilidades, de verdad, ¿eh? Muy reflexivos. Escúchame, ahí estuviste como una jabata, ¿eh? Como una madre y una compañera de todas las familias. No, yo creo que eso, hemos sido compañeros, tanto los hombres como las mujeres, y hemos sabido, bueno, que cuando había que hacer ocio y había que llevar a los chicos a hacer deporte se iba, si había que ir a la piscina se iba también, y que hicimos turnos porque, claro, de vez en cuando habría que cambiar, no íbamos a ir todos los sábados los mismos, pero luego después si había un campeonato de cualquier deporte, era masiva la asistencia de las familias, o sea, que quiero decirte que las familias han entendido desde el principio que lo que quisiéramos para nuestros hijos lo teníamos que pelear, y lo hemos peleado.
Bueno, lo habéis peleado, pero Lo hemos peleado. mucho. Yo hoy, la verdad, me siento orgullosa de... ¿Estás satisfecha? Eso te iba a preguntar. Sí, me siento orgullosa de dónde estamos, de toda la gente que ha habido alrededor, muy valiosa, mucho. Y de verdad que recuerdas con mucho cariño pues cosas que tenías que hacer en aquel momento y dices, madre mía, ¿cómo me atrevería yo a hacer aquello? Oye, Ángel, yo quiero que me cuentes, porque seguro que las cosas grandes nacen así, ¿no? ¿En qué reunión, café, comida, cena se os ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos una marcha para recaudar fondos? ¿Qué os parece si...? Pues eso no fuimos nosotros. No, ¿quién fue? A ver, cuéntame. Eso no fuimos nosotros. Nosotros lo que teníamos era dificultades económicas, como siempre. Siempre teníamos falta de dinero. Aquí llegaban las subvenciones tarde, venían las subvenciones y eran para la educación. Primero pagabas y después cobrabas. O sea, quiero decir que la economía no ha sido bollante, ¿no? Y es a pesar de que ya te digo que tuvimos un director que fue genial y que hizo grande a la asociación y que después inventó la fundación casi. Bueno, pues fue hablando entre unos y otros. Estaba Terry, era un profesor de inglés, tenía una academia y trabajaba en FASA también para formar. Y entonces había padres que estaban en FASA y que habían empezado pues también con él y tal. Y entonces un día les contó, dice, oye, pues en mi país, cada vez que hay una necesidad, alguien necesita algo, o no sé qué, hacemos una marcha. Bueno, pues en mi país, pues vamos a hacerla en el nuestro. Sí, sí. Y así se empezó la marcha. ¿Pero fue la primera en Valladolid? Sí. Pues entonces fue la primera. Sí, o sea, pero... Es verdad que exportasteis la idea, pero bueno, aquí la idea la tuvo Terry y los primeros años, la verdad es que, bueno, pues no iba tanta gente, pero iba gente porque era Palencia. Claro. Porque Terry decía que la marcha tenía que ser dura para que tuviese éxito. Ya, claro. Pero había que ir. Había que ir a Palencia y volver. Oye, pero qué menú era la que preparasteis, ¿eh? La que preparamos. Porque nos pusisteis a todos los vallisoletanos a caminar año tras año. Y era dura, ¿eh? Yo recuerdo... Sí, bueno. Si lo más no es caminar, lo más es saber para qué caminas. Sí, eso es lo más importante. Saber para qué caminas. Pues todo en la vida, ¿eh? En aquel momento era por dinero, porque hacía falta dinero para hacer servicios. Hoy a lo mejor no nos hace falta tanto el dinero, pero sí nos hace falta la gente. Sí nos hace falta que salgan a la calle las personas con discapacidad cuando van a darles el agua, el bocadillo, lo que sea. Y que todo el mundo vea que son ciudadanos, chicos y chicas, como todos los demás, con sus problemas, y que los que no salen, que también van a merendar, que les llevan sus cuidadores, porque tienen parálisis cerebral, porque tienen una grave discapacidad, pues necesitan servicios. Y yo creo que hemos conseguido hacer que Asprona sea, y con la marcha Asprona, sea de verdad de Valladolid, sea la marcha de Valladolid. Ha venido mucha gente de otras provincias a preguntarnos cómo lo hacíamos, qué hacíamos. Para llevarlo a otros lugares, sí, ¿no? Sí, ha venido mucha gente. Sí. Pero bueno, aquí estamos con esos 47 años ya de marcha. Bueno, es que es todo un hito, es todo un hito aquí en Valladolid. Sí. Ángeles, ¿qué queda por hacer? A ver, ¿cómo quedar por hacer? Pues, o a medio plazo, sí, bueno, ¿qué os gustaría? Si te dices, ¿qué quedas por hacer? Bueno, pues tú dirías ya, pues ya nada, que siga todo como está, que todo vaya bien. Siempre se necesita algo más, siempre se necesita algo más. Ahora mismo estamos con, que a alguien le puede sorprender, con la formación de chicos y chicas que están haciendo oposiciones para la administración. Hemos conseguido que se adapten los temarios, pero hay trabajos que se pueden hacer. Hay trabajos que se hacen en todas las delegaciones de la Junta de Castilla y León, en todos los ayuntamientos, como son las impresoras, como son llevar los avisos de un sitio a otro, no sé qué, que los pueden hacer ellos perfectamente, y los hacen. Y se preparan para ello. Y los hacen, y ahora mismo pues estamos en eso, y siempre estamos en la mejora continua, porque no se puede bajar la guardia tampoco, porque el que era un niño hace 63 años...
Bueno, es que yo quería terminar un poco el programa hablando de Paco. ¿Qué hace Paco ahora? Pues Paco, ¿Qué tal está Paco? Pues divinamente, es un disfrutón de la vida, pero está divinamente, está trabajando, está haciendo lo que él quiere. Trabaja desde hace casi 30 años, porque entonces tampoco a los padres nos daba un poco de miedo dejar ir a trabajar a los chicos, como que, bueno, y si no puede, y si no puede, a casa. Pero hay que darle esa oportunidad. Y entonces en aquel momento empezaron en un programa de cableado, que fue lo primero que vi en Masprona como trabajo. Él estaba en el centro ocupacional y bueno, pues con otros compañeros empezaron a trabajar ahí. Mira, hay 2 que se van a jubilar esta semana, son más o menos así porque pueden, con la nueva ley, pueden jubilarse a los 56 años y van a jubilarse. Oye, pues yo creo que es un hito muy bonito, ¿no? Y yo creo que sí, a Paco su trabajo es lo más. O sea, le encanta. Sí, es lo más. Oye, pues si te parece, Ángeles, mira, a él, hoy he hablado contigo, pero ahora le vamos a dedicar también este programa y le vamos a mandar un saludo enorme, porque tu ejemplo, el de él y el de todas las familias, hoy estás tú aquí, pero sois muchas las familias que lleváis tantos años mirando por ellos, por sus derechos, por su formación, que creo que lo habéis conseguido y tenemos muchísimo que agradeceros. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros estamos agradecidos a todos que nos han dejado, al menos, nos han dejado el espacio suficiente para poder decir lo que necesitábamos, lo que queríamos, lo que no podían decir nuestros hijos. Yo creo que ahora mismo podemos sentirnos satisfechos nunca, pero tranquilos. Tenemos una organización, la Fundación Personas ahora, más fuerte aún que una sola asociación. Somos 5 asociaciones de la comunidad, todos hacemos los mismos servicios, unos más, otros menos. Valladolid es la más grande, pues aquí hay más servicios. Y lo que queremos es que cuando hagan leyes, las hagan pensando en las personas que las tienen que llevar a cabo y que piensen que no por decir que una habitación tenga 20 metros obligatoriamente para un residente. Está todo hecho. Está todo hecho, que eso es lo de menos, que lo demás es que tengan servicios de calidad y que tengamos cabeza para saber lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Ángeles, muchísimas gracias. Mira, nos vamos a despedir con esta imagen que me ha parecido muy significativa, bueno, pues solo por lo que históricamente significa, ¿no? Es Fernando Lavajo, que era presidente entonces, el presidente de Volkswagen y la reina. Y la reina, doña la reina Sofía. Sí. Hasta ahí llegaste, ¿lo hubieras imaginado en el año 71? Hoy que no, por Dios. Llegamos ahí. De ninguna manera. Hemos llegado a muchos sitios. Lo sé. Hemos llegado a muchos sitios. Pero eso fue bonito. Nos regalaron una furgoneta adaptada, que se la habían regalado a la reina en un viaje a Alemania. ¿Y os la dio? Sí, nos preguntó. Dijo que quién tenía centros de parálisis cerebral y que se presentaran. Y nos la dieron a nosotros. Y os la dieron a vosotros. Bueno, pues ojalá todo pudiera llegar así. Así que, bueno, pues la verdad es que muy bien, fue un día bonito también. Ángeles, muchísimas gracias por haber compartido conmigo este tiempo, por haber abierto tu vida y tu corazón y por todo el trabajo que habéis hecho. Pues muchas gracias por interesarte por nosotros, por lo que hacemos. ¿Nos vemos en la marcha? ¿No? Nos vemos en la marcha. Nos tendremos que ver, ¿no? Hombre, digo yo. nos vemos en la marcha. Vayan calentando, ya lo saben. Ya sabes. Pues bueno, con este testimonio, ya lo saben, si es que siempre descubrimos historias nuevas para contarles y compartir. Nos despedimos hasta el próximo Café Pendiente. ¿Quién será? Ya lo veremos. Hasta ahora. Gracias.